ya lo quería hacer, ya lo quería hacer. Así que pues, aquí tal vez vamos a ganar odio o amigos. Quién sabe cómo se porte este podcast. Esperemos que no tenga reacciones negativas. Bueno, pues vamos a darle. Pues sí, como leyeron en el título, pensadores, hoy vamos a hablar de fifís y de chairos. Desde una postura, vean el video de Esclavos del Tiempo para que entiendan que no vamos a hacer un análisis analítico, trascendental, filosófico, existencial. Lo que vamos a hacer es más hablar de cómo nos pega el tiempo, cómo nos perjudica, cómo lo vivimos. Y literal, hacer eso, decir, somos esclavos del tiempo, porque pensar es muy poco aceptado en una sociedad donde todos debemos ser iguales, ya lo decía Byul-Chul Han en su libro La expulsión de lo distinto. Pero bueno, pues nos animamos a hacer esto porque cada vez de verdad abundan nosotros en nuestros perfiles. Tal vez es nuestra culpa por ser tan adictos a las redes sociales ahorita en tiempos de pandemia. Y hemos encontrado mucho esta discusión en Facebook. No tenemos Twitter, esperamos ya tenerlo y ver si se comporta de la misma manera. Pero también en tendencias en YouTube, vayan tendencias en YouTube y pongan noticias. Y en mínimo en México, pues sí, igual repleto de ideología política. Y no es extraño, pues ya van a ser creo que elecciones, entonces de diferentes rangos. Y pues ahorita los medios de comunicación están que lanzan y pegan información no lo sé, no sé si sea objetiva, ahí se lo dejaría a su opinión, pero ya decía este autor, un autor que se llama Pierre Bourdieu, no sé cómo se pronuncie, pero ya decía en una cita que hace una frase sobre la televisión de Pierre Bourdieu en 1996, y más o menos decía que la televisión es un instrumento de comunicación muy poco autónomo, y eso es cierto, no es extraño ver que las noticias o los programas que se transmiten han hecho cosas extrañas en las decisiones colectivas en una sociedad mexicana. Tenemos varios sucesos y no hay necesidad. Si buscamos un poco, navegamos, nos daremos cuenta cuántas veces los medios de comunicación fueron poco eficientes y más un show que una realidad de transmitir información. Pero bueno, aparte de esto, en esta cita también dice que esperen, déjenle corto, no quiero leer toda la cita. Y dice que también se posiciona en el campo de la percepción y de la valoración ligada a su origen social y a su formación. También tiene el don de hacer producciones simbólicas. Y eso está bueno. Y Pierre Bourdieu se rifa porque al final deja un paréntesis diciendo que, bueno, lean la cita, ya les dije cómo la pueden encontrar y deja eso, ¿no? Tienen la posibilidad de una reproducción simbólica, buena o mala, eso ya no se discute, más bien ahí está. Y esta puede tener la dualidad. Mayormente vemos esta reproducción simbólica de manera negativa. ¿Qué es una reproducción simbólica? Pues simplemente darle un significado, un vivir, un sentir, una forma de percibir un fenómeno pues, tal vez con una emoción, con un recuerdo, un proceso cognitivo, ya lo decía, una estructura cognitiva. Y eso es real. Veamos, les repito, veamos las noticias, veamos los grupos de Facebook o la gente que comenta de verdad esta situación. Ahorita me he dado cuenta que hablar del presidente o hablar de esta ideología política es como antes hablar de religión, como hablar de... Siempre la política ha sido un tema de debate, no necesariamente por ser debatible debe ser ignorable, porque pues mucha gente prefiere o opta por decir es que es complejo, es que no vamos a llegar a nada, entonces cantinfleamos y no se llega a nada. Y eso es lo que pasa mucho ahorita con las discusiones de chairos y fifís, que primero suena muy... divide una sociedad que ya de por sí está dividida entre dos personalidades, o eres blanco o eres negro, y nos hemos olvidado de los de en medio. Eso son autores, Darius Stanriver, Byul-Chul Han, han hecho mucho énfasis en esta idea de cómo ya no se piensa la vida en matices.
la vida se piensa en extremidades, es ser radical, o eres frío o eres caliente. Y creo que cada que aquí en México hablas, literal es como, bueno, me presento, me llamo Ta, en mi caso me llamo Vieri. Religión también tienes que, como tu cartilla, ¿no? Soy profeso tal religión y que eres chairo, fifi, y tú, híjoles. Y tienes que tomar postura en la sociedad, y no en la sociedad, a veces haces tu discurso, ya la gente determina a través de tu discurso que eres chairo, fifi, y pues la vida se ha perdido en matices, se viven en extremidades y los matices han pasado a ser algo tonto. Y eso es algo que en la sociedad hoy me choca, porque no puedes tomar partido. En la escuela tomas partido de algo y o eres un alumno rebelde soberbio o eres un sumiso esclavo del sistema. Y quieres estar en medio, pues no puedes, porque o el sistema te dice algo o tú mismo te dice algo, y siempre se encuentran los peros para no poder ver otras tonalidades en la discusión. Y eso, no sé ustedes, pero llega a parecer gracioso. Pero ya cuando te das cuenta de que esto puede tener repercusiones graves o sociales, porque jugar con la emoción de las personas o jugar con la desinformación de algunas, pues hace que pasen cosas muy extrañas. Ahí tenemos a Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump, cómo se metió esta guerra psicológica, esta guerra psicológica de convencer. Y no lo digo yo, así yo conocí por primera vez a Zizek analizando el Big Data. Hay un artículo y bueno, pues se analiza esta cuestión de cómo de verdad nos manipulan y quién. No quiero sonar conspiranoico y que después me tachen de que tengo teorías conspiranoicas. Es algo que puede ser corroborado con ejemplos sencillos. Les digo, uno de ellos es: vean las noticias y dense cuenta cuánta información en torno al presidente o a ideas. Por ejemplo, ahorita se ha tornado mucho el tecnócrata. El tecnócrata ha regresado al poder, ha regresado a tomar filas en esta discusión política. El tecnócrata, pueden googlearlo, pero en grandes rasgos es esta persona que complejiza el lenguaje. O sea, le hace bien difícil, habla términos que pues tal vez para alguno que pues no es de la rama pues le parezcan extraños. Es decir, yo estudio psicología, ya casi acabo, me gusta la filosofía, pero si tú me hablas de economía, pues déjame decirte que soy malísimo. Entonces el tecnócrata se aprovecha de mi poca mi poco juicio argumentativo en lo económico, que pues empieza a hablar de economía de una manera como si yo fuera un doctorado en economía, y al final me dice, ¿cómo entendiste? Yo pues, ¿qué dices? Y pues muchos optamos por decir sí o decir no, y te dice, bueno, pues léete esto y después regresas. No hay una inclusión. Entonces ahorita se ha dado mucho hablar de temas, ya igual, les recomendamos el podcast del tener al ser, en esta cuestión de cómo se trivializa la información y no se hacen grandes temas de algo que pues tal vez no nos compete de manera directa, y tal vez hay otras cosas que estén afectando más que eso en un momento como ahorita. De ejemplo, las noticias hablan mucho del presidente, pero en el Estado de México podemos corroborar que pues somos un estado feminicida, somos un estado donde el transporte público es caro y uno de los más inseguros. Hablar de protestas estudiantiles en las universidades no es extraño, pero eso no se habla. Preferimos estar discutiendo la ideología de ver si somos fifís o no somos fifís, y dices, chas, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Qué acontece? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo peor de todo es que cuando encuentras estas discusiones esperas encontrar grupos donde pues de verdad se está discutiendo algo fuerte, pero la mayor parte lo único que hacen es desinformar, dividir, hacer trivial la información de algo que pues carece de sentido. Yo he encontrado en grupos de verdad cada vez memes de cómo se pelean entre ellos, de que si el partido tal es mejor, si el partido tal no, y que si este ya es comunista, que si ya nos vamos a parecer a Venezuela. Y dices, espera, aguanta, bájale 2 rayitas y observa a tu alrededor. O analiza otros fenómenos, o vamos a contextualizar la información.
la mayor parte del tiempo simplemente opinamos ante un fenómeno porque el tiempo es escaso. Igual les recomendamos ver el podcast de La Sociedad del Cansancio para que veamos que pues, lo menos que queremos hacer en una sociedad como es pensar, porque estamos en una sociedad del rendimiento. Entonces, al estar rindiendo, pues, ¿qué optamos? Pues a estos fenómenos no darles la seriedad que se debe de dar. Y aquí no vas a bueno, aquí en este podcast, si te has dado cuenta, no vas a encontrar como una crítica o destrucción o tomar partido de algo. Simplemente mostramos lo que está pasando. Yo he encontrado, a veces al principio, como buen consumidor de las redes sociales, intentaba ser un buen samaritano que dijera las buenas nuevas del conocimiento, y pues lo que encuentras es personas que se tapan los oídos y te mandan un meme diciéndote maldito Chairo, diciendo es que tú no conoces, o ¿cuál ha sido la peor contestación que me han dicho? Tenemos la página de la LEP, pueden meterse, hay una publicación que se llama La Sociedad, ¿cómo se llama? El individualismo como fenómeno de decadencia social, creo que se llama ese texto, y mostramos algunas capturas de cómo la gente es agresiva. Sí, hay odio, y entonces una persona que pues habíamos tenido una conversación de que sus datos no eran 100% reales y que existían otros datos y que no era la única consultora que se puede tener en estadísticas, pues se molestó y nos empezó a insultar y nos tachaba de extremistas y hasta pensó que éramos mujeres, pensó que era mujer. Y yo de no, amigo, no soy mujer, y si lo fuera no tiene que haber relevancia en mi discurso, porque pues tristemente a veces eso pasa, porque mucha gente piensa que por el sexo también hay relevancia en el discurso. Y bueno, pueden observar cómo esto que decimos es real. Y creo que debemos dejar esas peleas, no hay que tirar hate. O sea, si tú eres de esas personas que de verdad está... en vez de informar a una sociedad y buscar artículos que nos permitan conocer diferentes perspectivas acerca del fenómeno político y solamente te dedicas a tirar hate o a dividir una sociedad, porque es cierto que a veces el pensamiento te otorga privilegios y tal vez si somos unos eruditos o creemos conocer algo, pues no lo sé, o pensamos tener privilegios, o la gente que tiene privilegios pues ignora un poco que existen matices, y hay matices sociales en los cuales esta información sí llega a ser concebida como real para algunos. Y lo peor de todo es que en vez de ser algo productivos y no ocasionar más división, pues tachamos de ignorantes a aquellos que no entendieron, o eso se vivió mucho en México con ahorita el fenómeno del coronavirus. Mucha gente que salió, la gente que destruyó patrullas. Aquí donde vivo pues pasó uno de esos municipios, y es chistoso porque en vez de hacer un análisis crítico, determinar que los factores sociales que ellos presentan, los factores económicos, la educación, los recursos que ellos obtienen, pues no son los apropiados para determinar o entender cómo tal vez nosotros entendemos este fenómeno, porque pues lo hemos leído, no sé qué piensa esa gente que los tacha de ignorantes. Y al ignorar esto pensamos que es muy fácil señalar y creerse el sabedor, pero pues no debe ser así. Y eso es algo que está pasando demasiado en este país, en este estado, donde cada vez es más fácil encontrar argumentos que quitan el valor con simplemente burlarse, hacer oídos sordos. Y lo de menos es que existe esa gente siempre va a existir, pero el problema es que ya se está volviendo más común y se está normalizando. Ahí Foucault nos cae bien, porque al normalizar se cree como obvio y dado, y contagiamos un pesimismo de que no se puede cambiar nada. Muchas veces han escuchado comentarios como, pues es que ¿quién le manda a esa mujer estar sola? Y tú dices, es que no se trata de si está sola o no, está sola o no de noche, o si se fue a tomar unos tragos, o si le pasó eso. No se trata de eso, se trata de que todos tenemos el derecho a caminar tranquilos, pero a las 11 no puedes, y ahí se empieza a normalizar, porque decía Foucault que pues al final de cuentas cabe mejor normalizar, caer en zona de confort, que preguntarse esa cuestión que al final perturba a otros
pero que eso que perturbe a otros para mí carece de significado porque no me perjudica directamente. Es hasta que ya toca mi entorno cuando tomo cartas. Pero el mexicano es orgulloso y a veces pues no se junta o no comprende el error. Entonces eso pasa y yo creo que eso es uno de los grandes males, más males que estar hablando de fifís o chairos, o estar hablando de que si el presidente hizo bien al determinar, o las ridiculeces. Está bueno, yo me burlo del viejito, o sea, sí hay necesidad de analizarlo, porque tampoco se trata de dejarlo, decirle, no le diga nada. Se trata de hacer análisis críticos. Se trata de ver esos matices y contribuir como sociedad en diferentes formas, las que podamos. Yo no soy un analista o un político o un perfeccionista, pero como ciudadano intento conocer o entender qué está pasando de manera sensata o de manera en la cual pueda contagiar a otros a unirse a esta causa, y no simplemente estar diciendo que AMLO está mal porque es un viejito que dijo esto y nos queremos. Los ejemplos estuvo muy de moda ahorita, que dijo algo como: si no quieres que no secuestran a la gente porque es rica, porque si fuéramos pobres no secuestrarían. Y pues mucha gente se burló de ese men. Yo también me burlé de él, pero ya, punto, se acabó. Pero mucha gente se lo tomó personal y empezó a tirar hate y tú de rayos. Bienvenidos al siglo XXI, donde es más importante visualizar la problemática de un presidente que darnos cuenta que en el Estado de México estudiantes están en huelga, que están proclamando un derecho que se les debe de otorgar, y eso carece de sentido. Es más importante conocer otras vertientes, pelearme ahí, casarme con una ideología política. Y de los dos bandos, porque de los dos bandos pasa lo mismo. Ahorita el fenómeno de Chumel, por ejemplo, ahorita me di cuenta también del fenómeno de Chumel Torres, que fue invitado a un foro en Facebook Live sobre discriminación. Creo que es racismo y discriminación. Ya no me acuerdo de la instancia pública que es, y que al final, pues, por todo lo que provocó, vean la noticia, vean, pueden checar su Facebook, su YouTube, perdón, en YouTube, checar sus pulsos y ahí explica qué pasó. Pero literal, eso acontece en este país. Y bueno, ella decía, él mencionaba esta noticia y lo que pasó, y dices, bueno, está chido, ¿no? Está bueno conocer un poco de esto por morbo, por noticia, y sacar provecho de lo que está pasando, pero se desvía todo. Se desvía todo. La gente no invierte no queremos, en general, no queremos invertir el tiempo en poder leer una noticia porque qué aburrido o qué tardado. Y ante esto, pues, bienvenidos a Esclavos del Tiempo, porque pues no hay de otra que seguir con esa discusión de chairos y fifís. Tal vez ahorita no tocamos como tal y no nos atrevimos, todavía no. Ya vendrán nuestras horas de catarsis. Creo que sacaremos uno de la escuela, donde sí diremos nuestras cosas, porque en vez que los estudiantes se estén ayudando a poder dilucidar o manejar esta desinformación que se está llevando, inculcando la ciencia, como estudiantes estamos dejando muy poco, o simplemente estamos metidos aún en una habitación con una computadora tomando clases, y la sociedad, bien, gracias. Nosotros estamos preparándonos y dices, va, bendita educación, bendito sistema, bendito tiempo y bendito nosotros, esclavos del tiempo. Bueno, pensadores, pues creo que esto duró mucho. Si lo escuchaste todo, dime, oye, nunca dijiste nada de charios o fifís, o no sé, dime algo. ¿Te pareció, no te gustó? Si te gustó, tira hate, no tira hate. Soy un loco, soy un maniático, no lo sé, dinos algo, que estamos nosotros para escucharte, o si quieres un tema en especial o que abarquemos algo en particular, lo podemos realizar. Sin más que decirle, pensadores, hasta la próxima.